¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y esto es Círculo de Ideas. Hoy me acompañan Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Martín Espinosa. Pascal, a todos muy buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola a todos. Pues los maestros de la CENTE han provocado desmanes, caos y agresiones en la Ciudad de México y han dejado a cientos de miles de niños sin clases. No quieren que se debata la ley del servicio profesional docente. ¿Por qué es esta polémica y qué impacto tendría la ley en caso de ser aprobada? ¿Cómo calificar las acciones de los maestros? Pepe Buendía. Bueno, el impacto evidente es una pieza central para la aplicación de la reforma educativa. Se aprobaron 2 de las 3 leyes secundarias, la que crea el Instituto Nacional de Evaluación, la Ley General de Educación, y esta tercera pues es justamente la que embona con la creación del Instituto Nacional de Educación. Entonces, lo que vamos a tener en los próximos días, una vez pospuesta la discusión de la ley del servicio profesional docente, es un instituto que evalúa, pero no tiene una ley armas, no tiene para herramientas. evaluar. Sí. Desde luego, el haberla postergado, el haber sacado de la agenda del periodo extraordinario, pues supone, me parece, un temblor como el que vivimos en esta semana. Un temblor que llevó a cosas tan disparatadas como, ampliando incluso el efecto de esto, pues tener a los niños de regreso a las clases el lunes y a los maestros en las plazas. El inicio de un congreso extraordinario y a los diputados teniendo que irse a sedes alternas y, huyendo del cerco que les habían puesto los maestros. Me parece que lo que pasó esta semana es grave y sobre todo creo que deja preguntas que quiero dejar en la mesa que me parecen importantes. Una, de qué o cuál va a ser el impacto de la decisión del Congreso y del gobierno de Peña Nieto de haber aceptado sacar del extraordinario la discusión de la ley de educación. 2, ¿cuál va a ser el impacto de esto sobre la agenda reformadora de Peña Nieto? Y desde luego, creo que al final tendremos que ver la magnitud del temblor. Y si estamos ante una situación, no quiero exagerar, pero si puede haber algún paralelismo con aquel episodio, recordarán, en el gobierno de Fox, en el que después de Atenco, las cosas ya no volvieron a ser las mismas. Bueno, justamente, Pablo, quería preguntarte esto. ¿Esto es el Atenco de Peña Nieto? Yo creo que todavía está por resolverse la situación, pero para allá va. Es decir, lo que tenemos ahora es eso. Han logrado frenar la reforma educativa porque el corazón de la reforma es la evaluación, como lo decía Pepe Buendía. La lograron frenar, lograron cerrar el Congreso y lograron empoderar a los violentos. Cuando el gobierno y cuando el Congreso se echa para atrás a cambio de nada, sino que simplemente claudica en su labor de legislar, está empoderando a los violentos, a una minoría que no quiere ser evaluada. Entonces saben que pueden conseguir su objetivo mediante acciones de presión como un grupo fáctico, lo que estamos viendo ahora, que son los maestros. ¿Y qué siguen? Vienen reforma energética, viene una reforma fiscal general, pero ni de chiste. Creo que con lo que sucedió, que son esta semana días aciagos para la democracia en el país, donde pues no funcionan las instituciones y las minorías violentas por la fuerza pueden hacer abdicar a las instituciones de su tarea, que en este caso es legislar. Tuvieron que retirarla a cambio de nada. Me preocupa profundamente que el gobierno haya enseñado quijada de cristal. Es decir, con el primer empujón de los maestros se echaron para atrás. Si no hay una rectificación, por eso te digo que no es el Atenco todavía, porque está en proceso. Si no hay una rectificación fuerte, drástica, con liderazgo, creo que
por supuesto, estaremos en la hipótesis que tú planteas. Humberto Busacchio, ¿cómo ves estos incidentes de la semana en relación con la agenda de las reformas? Yo creo que la reforma educativa es indispensable, me parece que hay consenso en ese punto. El sistema educativo mexicano no puede seguir como está. El asunto no es el qué, sino el cómo y el cuándo. Me parece que escogieron un mal momento para avanzar en esta reforma, en la que no hay éxito posible sin la participación de los profesores. Y que quede muy claro, la reforma, que sea buena, mala o regular, que se plantee desde las alturas, está condenada a fracasar si no cuenta con los profesores, que son los que la van a llevar a la práctica. Creo pues que se debió negociar, cabildear, preparar el arribo de estas reformas para evitar precisamente que los que van a ponerla en práctica estén en contra de ella. Eso me parece del ABC de la política. Sobre lo de la violencia, yo me pregunto si no hay una situación de violencia permanente contra esos maestros que tienen que dar clases en escuelas donde no hay mesabancos, donde ni siquiera hay un techo en ocasiones, las tienen que dar debajo de un árbol, donde no hay agua corriente, donde no hay un excusado para los niños ni para los adultos. Esto me parece verdaderamente violencia, y no es de ayer, no es de antier, es de toda la vida. Y parece que eso no entra en el análisis. Yo creo que hay profesores que están cansados de esto, están cansados también de no ser tomados en cuenta, y yo creo que tienen razón. Pero el momento para aplicar, para votar estas reformas, me parece que es el peor que se pudo escoger. Están anunciando las instituciones financieras, tanto de México como del extranjero, una caída en el Producto Interno Bruto, que puede llegar a menos de 2%. Y eso provisionalmente, quién sabe cómo nos vaya a la vuelta de unos meses. Es una situación mala para la economía, es un momento pésimo, diría yo. Pero además hay zonas del país que están al margen del Estado, al margen de las instituciones, donde no operan las leyes, donde no hay policía que cuente. Por ejemplo, el estado de Michoacán. Bueno, ahorita está lleno de soldados y de agentes federales, y cuando se vayan, ¿qué va a pasar? Y no solo es Michoacán, es Tamaulipas, es Chihuahua, es Guerrero, es Oaxaca, es Tabasco, que está, o sea, estados que gobiernan los del PRI, los del PAN y los del PRD, es para todos, es un problema de Estado. Aquí tenemos un problema muy serio. Reprimir a los maestros puede ser abrir la caja de Pandora, y yo creo que las leyes están para aplicarse, para obedecerse, pero también me parece que un político inteligente, un estadista, tiene que ver en qué momento esas leyes se pueden aplicar sin causarle mayores daños al Estado y a la nación. Ángel Verdugo, dice Humberto Busacchio que se está perdiendo control sobre diferentes zonas, instancias sobre las que la tenía antes. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, es más que evidente esto. Incluso aquí en múltiples ocasiones hemos señalado, incluso cuando empezaron los primeros grupos estos de policías comunitarios, aquí señalamos el peligro que se corría de sus ligas con el narcotráfico o con grupos dedicados a esa actividad delictiva, con posiblemente células de grupos que intentan derrocar o destruir el estado actual que tenemos, etcétera. Y parece que las cosas han evolucionado y se han ubicado hoy en un nivel peor del que quizá muchos imaginamos, siendo pesimistas. Pero yo creo que ese no es el tema. Es decir, en México, aquí sí, como suele decir Humberto, de vieja data hay zonas, por razones de atraso incluso, zonas indígenas donde los usos y costumbres, por ejemplo, Oaxaca, una buena parte de sus ayuntamientos son designados de acuerdo a usos y costumbres, y cuando alguna mujer, por ejemplo, que rompería con los usos y costumbres, ha ganado una elección que la ley, de acuerdo a las leyes que nos hemos dado los mexicanos, pues se imponen los usos y costumbres. Es decir, no es nueva la sustracción a la presencia del Estado y a la vigencia de la legalidad. Lo que debe señalarse aquí es que el origen de esta sustracción a la presencia del Estado no es por usos y costumbres, sino es producto de actividades delictivas de uno u otro signo. Ahora, esa sería la superficie. Yo creo que es importante que nos vayamos a lo que sería el grano, no la cáscara.
Aquí lo que estamos viendo es, alguien diría que es la mala suerte, que nos están estallando todos los problemas pospuestos desde hace 30 o 40 años al mismo tiempo. Y esto se debe un poco, también lo decía Humberto, a la caída en los niveles de crecimiento de la economía, lo cual ya se veía venir desde el segundo semestre del año 2012, y lo que sorprende es que nadie hizo algo para enfrentar esa situación, al grado tal de que las consultorías que siguen de cerca la economía mexicana ya hablan de un crecimiento para este año del 1% y los más optimistas del 1,4%, pero con una pérdida del número de empleos proyectados de 200,000, de tal manera que andaríamos en la frontera de 350,000 empleos formales, lo cual contribuiría a esta situación que mencionó Humberto. Pero yo creo que esto de la reforma educativa tiene otro fondo que mucho tiene que ver con esa corrupción que el Estado mexicano prohijó, estimuló y ayudó a desarrollar y consolidarse. Hoy los principales promotores y financiadores de estos grupos son los gobiernos estatales. De tal manera que si quisiéramos voltear y encontrar un responsable, no culpable, un responsable, pues había que ver a Gabino Cue, al gobernador de Guerrero, el no gobierno que hay en Michoacán, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que nos estamos yendo, repito, a la superficie. Es evidente que el estímulo para seguir haciendo lo que me ha redituado beneficios sin fin, privilegios, etcétera, pues la ciencia económica es el estudio de los incentivos. Entonces, ¿cuál es el estímulo que tienen estas personas para cambiar? Ninguno. Por el contrario, los estímulos, los incentivos son para mantenerse en esa línea. Que al final de cuentas han encontrado ellos un modus operandi y un modus vivendi en esto, también lo sabemos. Pero quizá aquí lo grave es el nivel de rijosidad y de reto y de burla al Estado mexicano que ha adquirido esta protesta, entre comillas. Comentaba yo con Pablo antes de entrar al aire. La definición más general y burda de un golpe de Estado es romper la institucionalidad para evitar que los poderes establecidos operen normalmente. Hoy, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, no opera normalmente. No obstante que se diga que la prudencia, que buscar el consenso, no es cierto. El Congreso ha sido subyugado, ha sido doblegado. Eso de ver al diputado Arroyo Vieira con un vaso jaibolero y un tenedor llamar al orden, lo va a marcar para toda la vida. Así como la roqueseñal marcó al licenciado Humberto Roque Villanueva, ese vaso jaibolero y ese tenedor lo seguirán toda su vida política. Entonces, en esas condiciones creo yo que deberíamos bordar un poco más en esto que han señalado también y señalarán seguramente los que sigan opinando, pero creo que la situación del país está como si fueran las medicinas similares. Es un golpe de Estado, lo mismo pero más barato. A ver, Martín, se habla de prudencia, es la palabra que escuchamos en la clase política, incluso se celebra la prudencia, pero ¿a poco únicamente la alternativa es el derramamiento de sangre? No, yo creo que se pone la prudencia como un pretexto para no decir, señores, pues tenemos unas instituciones muy débiles. Entonces, ante la falta de contundencia y ante la falta de institucionalidad de nuestros órganos legalmente constituidos, ¿pero que no pueden con como 19,000 Estado, maestros? Es decir, el Estado no puede con 19,000 maestros. Pues ya vimos que no. Ya vimos que no, el viernes tuvieron movimientos incluso hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya con visos verdaderamente de provocación al Estado mexicano y a la propia sociedad mexicana. ¿Qué estamos esperando? Hay toda una polarización, la mayoría de la población. Está pasando algo muy interesante, uno platica con la gente en la calle y te dicen, es verdad que estamos ante una situación verdaderamente complicada en materia educativa y si nos vamos al tema de la salud igual y para colmo de males el crecimiento económico, que ya todos han mencionado lo que pasó, pero
la gente no justifica ese reto al Estado o ese reto a la sociedad ante un Estado con instituciones débiles que pretexta prudencia porque precisamente no tenemos el marco institucional fuerte, sólido, apoyado incluso por la sociedad para actuar frente a este tipo de provocaciones. Y ya vimos que no se puede, o ya vimos que no hay... ¿Quién asume el costo político de tomar una decisión para meter al orden una movilización que puede tener razón de fondo en cuanto a la cuestión de la pobreza en la que viven los maestros o el tema de la cuestión de la carrera magisterial? Todos decimos, esos no son maestros, son fascinerosos. Perdón, muchos de ellos, así son los maestros de pueblo. Se ha deteriorado la calidad del magisterio en las comunidades rurales y en las comunidades más atrasadas de nuestro país. Hemos dejado atrás ese modelo de que el maestro era una autoridad moral en la comunidad. Un apóstol. Hoy los maestros son pues unos pobres diablos, muchos de ellos, que ni siquiera tienen la formación para pararse ante un aula. Y la gente dice, es que qué tipo de clases les darán a los niños que tienen en los salones. Señores, pues también esos cuates son mexicanos también. Lo mismo que han hecho, Martín, en lo que vemos en las calles, lo han hecho en las normales. Sí, imponiendo totalmente. Planes de estudio. Y hay mucho manoseo político atrás, es evidente. Sí. Pero nadie puede negar tampoco que todo el sistema magisterial del país está por los suelos. Entonces, tú combinas toda esta serie de factores y hacen todavía más delicado el problema ante un deterioro de las propias instituciones, ¿no? No hemos escuchado todavía a José Luis Vargas. Regresando a la pausa, continuamos con este debate y comenzaré con él. Regresamos a Círculo de Ideas. A ver, José Luis Vargas, en el bloque anterior planteaba Humberto Musacchio que lo que estamos viendo, las movilizaciones de maestros en las calles de la Ciudad de México, es reacción a las condiciones muy pobres en las que trabajan los profesores. Ángel Verdugo dijo, en cambio, que lo que estamos viendo es pues ya un modus operandi de un grupo que, pues no lo dijo así, pero lo voy a decir yo, le extrae rentas al Estado y ya encontró el caminito. ¿Por cuál de las dos opiniones te vas o a lo mejor tienes otra? Evidentemente creo que la primera, es decir, la de pensar que son víctimas estos maestros, me parece que está llena de falacias los argumentos. En primer lugar, porque cuando se refieren a los maestros de la Coordinadora Nacional de Educación, para empezar, no son todos los maestros del país. No, ni todos los de Guerrero, ni todos los de Oaxaca tampoco. Son una parte, sí. Y no es la gran mayoría. Y me parece que el solo hecho de los hechos que hemos visto en los últimos días, digamos, de vandalismo y de delincuencia constante, hablarían para que esas personas ni siquiera tengan que pasar la prueba de calidad educativa. ¿Por qué? Porque ya están reprobados. Es decir, un comportamiento de esa naturaleza es la antítesis de lo que cualquier niño o joven mexicano tiene que presenciar. Un profesor pegándole una maceta con un palo. Exacto. ¿No? Y muchos otros que... no entendía la maceta. Porque están filmando. No, aquí no. Oye, estamos trabajando. Pues aquí no. ¿De quién Pablo, es? Y entrevistando a automovilistas atrapados en el tráfico, ¿no? Segundo aspecto que veo que también hay falacia, se habla de las condiciones paupérrimas de los maestros en este país y de las escuelas. Quiero recordar que si algo se ha invertido en este país los últimos sexenios ha sido en infraestructura escolar. Es decir, así como no hemos podido avanzar en estas reformas que se refieren a la parte sustantiva de la calidad, sí se ha avanzado mucho en la parte adjetiva. Y quiero también recordar que los maestros de este país son los funcionarios públicos que proporcionalmente más ingresos salariales han recibido frente a todos los demás, frente a policías, frente a las Fuerzas Armadas. Son los que más ingresos han recibido, ¿gracias a qué? Pues a unas gestiones que pueden ser discutibles, pero que han hecho los líderes sindicales y la anterior lideresa sindical. Ahora bien, me preocupa también cuando se dice es que
no hay condiciones iguales para los maestros en unas partes y otras del país. ¿Por qué? Porque entonces no hemos leído la ley, no hemos leído la Ley General de Educación y no hemos leído la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que establece expresamente que la evaluación se hará de acuerdo, considerando las condiciones de cada población y cada territorio, es decir, para no afectar. Y me preocupa también otra cosa, que los dejamos como víctimas cuando la ley establece perfectamente que no se tocarán las antigüedades, o sea, los derechos de antigüedad, pero evidentemente sí se evaluará y las evaluaciones tienen que tener una consecuencia. Es decir, si no, lo que yo diría, ese mismo criterio aplíquenselo a los niños y a los jóvenes, y uno puede reprobar como niño, como joven, y no le pasa nada, sigue ascendiendo año con año y sigue teniendo los mismos privilegios que aquel que sí estudia y que sí hace las tareas. Pepe, buen día. Bueno, la verdad es que yo creo que nadie pondría en duda la situación en la que trabajan muchos maestros de este país. Así como ya nadie pone en duda la necesidad de una reforma educativa. Oye, Pepe, pero los de Durango y los de Zacatecas y los de San Luis Potosí, es decir, no creo que Oaxaca y Guerrero estén en una situación particular los maestros. Los estados sí, pero los maestros en esos estados no lo creo. Yo tampoco lo creo, pero lo que sí estoy seguro es que su situación no va a mejorar con parar una reforma educativa que justamente lo que está tratando es de mejorar las condiciones y reorganizar muchos de los mecanismos clientelares y corporativos con los que se manejan los sindicatos, tanto el CENTE como la coordinadora. Pero la verdad es que ahí no veo mucha novedad. Están actuando con la lógica, lo decía Ángel hace un momento, rentista, corporativa, clientelar, en la que los formó el propio Estado mexicano. A mí lo que sí me preocupa y donde veo la parte más grave de esta semana no es en la acción de la CENTE, sino qué pasó en el Congreso. ¿Qué pasó al interior del Pacto por México? ¿Por qué se rompieron los consensos? ¿Por qué el PRI y el PRD deciden bajar el dictamen frente a algunas reacciones del PAN y me parece que también del Verde? ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Por qué ambos, después de haber convocado a este extraordinario y después de haber tenido más de, ¿qué son? 6 meses, para haber, digamos, madurado la discusión y haber tenido los consensos, de repente se les cae? Eso es lo que me parece. Yo tengo una hipótesis, es una hipótesis simplemente, pero creo que el cálculo que se hizo en la Secretaría de Gobernación es: desactivemos esta protesta para que no se empalme con la reforma energética. Pero o con la experiencia de con el estos informe de vándalos. gobierno. Ahora, que viene antes. si ese fue el cálculo, pues me parece que fue un cálculo muy desafortunado. Pablo, ¿tú cómo Pero ves? la pregunta de Pepe Buendía se responde solo: ¿qué pasó en el pacto, en la reunión? ¿Por qué PAN y el PRI, el gobierno y el PRD plantean esto de diferir? ¿Qué pasó? Pasó que se echaron para atrás. Pasó que claudicaron ante la amenaza de una minoría violenta. Y se rompieron los consensos, Pablo. Eso es lo que ocurrió Sí, de la manera no hay más consenso. vergonzosa, El de la pacto manera no más está vergonzosa, funcionando. que es capitular en lugar de enfrentar el problema. Decía Humberto, y con toda razón, que en los estados hay situaciones deplorables de la enseñanza en el que se desempeñan los maestros. Sí, eso ha venido desde hace mucho tiempo. Hay un mal reparto del gasto educativo. El 90 y tantos % se va a sueldos y salarios. Y me parece que peor que los maestros están los niños. O sea, los niños se van, medio desayunan, hacen como que comen y hacen como que estudian en aulas. Es decir, eso es lo que se pretende corregir en parte con la reforma educativa. Tener enfrente a un maestro que dé clases, que esté capacitado. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Lo que estamos aquí, tenemos un ingreso y lo vamos a seguir teniendo, pase o no pase la reforma educativa, ¿eh? Nos va a seguir yendo, algunos mejor, otros nos irá un poco peor, pero la vamos a llevar. Pero ¿qué va a pasar con esos millones de niños que están en Oaxaca, en Guerrero, en los lugares pobres del país, teniendo esos vándalos como profesores? Pablo, ¿Qué incluso va a en pasar? algunas zonas del Distrito Federal. Sí, y el Estado de México y Michoacán, algunas sin duda. secciones son de aquí. Pero es decir, eso es lo que a mí me aterra, que se hayan echado para atrás con la parte más importante de la reforma educativa, que es la evaluación. ¿Qué sacan con haber aprobado la ley con la creación del Consejo de Evaluación? ¿Qué van a evaluar si los maestros los van a ser evaluados? Es decir, es un absurdo lo que Han estamos roto viendo. pruebas, ¿no?
Totalmente. Sí es, Bueno, ¿no? las queman las pruebas de enlace. Pero ¿qué van a evaluar esos señores con lo que se acaba? Aprobamos esta ley, aprobamos la creación del Consejo Nacional de Evaluación. ¿Para evaluar qué? Si la otra te la echaron para atrás. Tiene que haber una recapacitación. Tiene que haber una vuelta atrás y enmendar un camino que fue equivocado, que fue haber sacado esto. Que no es tiempo, que fue un momento difícil. Sí, la economía anda mucho peor de lo que pensábamos. Es un fenómeno mundial, pero a nosotros nos va peor en este fenómeno mundial. Que hay una reforma energética en puerta, sí, pero Una nunca fiscal, va a haber una, momento positivo para una reforma educativa. Lo que iba a pasar pasó en periodo extraordinario y también va a pasar en periodo ordinario. Sí, ahí no hay Es decir, diferencia. no hay diferencia, no hay buen momento, hay que echarlo a andar ahora y como ciudadanía no podemos permitir que ni el gobierno ni las instituciones se echen para atrás. Ángel. Dicen que empieza mal la semana para quien ahorcan el lunes. Nunca hay en la política momento propicio para eliminar privilegios. Nunca. Siempre debe ponerse por delante la necesidad, la razón de Estado para hacer los cambios. Todas las reformas generan protestas. Por todas. supuesto. Ahora, estamos aquí tomo lo que señaló Pablo y doy unos datos en un reciente documento del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Viene desglosado el gasto per cápita por nivel educativo desde el 94 hasta el año 2012. Y encontramos una cosa muy curiosa. Nivel superior, pesos corrientes, año 2012, 67,000 pesos. Nivel de primaria, menos de la tercera parte, 14,000 pesos, una cosa así. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una injusticia de entrada. Cuando tú castigas de esa manera al nivel preescolar, primaria, secundaria e incluso bachillerato, que tiene 30,000 pesos por alumno contra los 67,000, estás generando una pésima calidad del producto del graduado de bachillerato, de tal manera que cuando llegue al nivel superior... Por eso llegan así. Efectivamente. Entonces, Con graves ¿qué lagunas. hacen los países que medianamente administran su sistema educativo? Le dan prioridad a los niveles previos a la educación y generan, en los casos necesarios, generan un sistema de becas crédito o becas a los alumnos por su desempeño en nivel superior. Pero si le das una muy buena educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, tú le estás dando una gran fortaleza que le va a garantizar un mediano desempeño o una inclusión exitosa en el mercado laboral y posibilidades de continuar exitosamente la educación superior. Pero aquí, ¿por qué hacemos este privilegio a la educación superior? Por razones políticas, porque son los que protestan, por el temor de que vayan a generar un conflicto. Y en tanto mantenemos esa situación, las condiciones de los 4 niveles previos, repito, preescolar, donde hay no solo lo que señalaba Humberto, condiciones físicas de infraestructura pésimas. El dato que menciona Pablo, 90-92% son gastos generales y sueldos y salarios y queda 6-7% para infraestructura. Es decir, no hay país que pueda mejorar esos niveles o resolver esos problemas para los niños que señaló, repito, Humberto, si no cambia la situación. ¿Y qué es lo que queda en esto? El viernes, hace escasamente 2 días, el presidente de la República, en un acto celebrado en la mañana del viernes, dijo: es entendible o se entienden las protestas de sectores sociales frente a los cambios en reforma educativa, pero deben hacerse porque, no usó estas palabras, pero prácticamente es el futuro del país el que está en juego. No podemos hablar de generar capital humano, de apoyar el talento mexicano, si no hacemos estas reformas. No podemos entregar el sistema educativo a un 5 o 6% de la membresía del sindicato, con los datos que dio el jueves en la noche el secretario general, Juan Díaz, donde dice, en términos absolutos, no representan más allá del 5 o 6% del dato que a mí me sorprendió, porque me imagino que incluye la parte docente y la parte administrativa, 1,700,000 integrantes del CENTE. Quiere decir que estas personas son 85, 90, 100,000 a lo más, porque solamente tienen mayoría en la sección 22 en Oaxaca, en las otras partes 25, 30%. Humberto. Y después Pepe. Bueno, yo
no creo que se trate de una minoría violenta, una minoría de 20,000 personas que se movilizan de diferentes puntos del país, que vienen a pasar días bastante difíciles, hay que darse una vuelta por el Zócalo para verlo. No me parece que sea una minoría despreciable, y menos todavía si se recuerda que es gente que representa a muchos maestros y familias más. Bueno, pero me interesa poner el acento en otro punto. Creo que estamos de acuerdo en que el sistema educativo se ha ido a pique de pues ya bastantes años para acá. Y esos profesores que hoy están movilizados son víctimas de ese sistema educativo. No los enseñó en muchos casos a leer y escribir correctamente. Y ellos son los que están transmitiendo conocimiento a otros niños. Yo creo que no había mayor problema en que esos profesores aceptaran que iban a ser capacitados, que les iban a dar cursos para darles lo que no les dio la escuela, y que pudieran ser mejores maestros y que tuvieran posibilidades de ascenso social y profesional. Pero me parece que no se hizo esa tarea. Y el asunto está ahí. No se puede tratar un problema social de la magnitud de la educación al margen de la sociedad. Yo estoy muy molesto porque no puedo pasar libremente por el Zócalo, porque me cierran calles. Pues sí, estamos muy molestos los capitalinos, y yo soy de los que están de acuerdo en que la capital se vaya a otro lado y nos dejan aquí, o que nos paguen el traslado. Que no se vaya a Sonora. Que nos paguen el traslado a Sonora. Pero me parece que debemos entender la complejidad del problema. No es un problema fácil, no es un problema que tenga una sola cara. Tiene muchas. Y la necesidad de la reforma educativa está fuera de discusión. Creo que todos estamos aquí de acuerdo. El asunto es el cómo y es el cuándo. Y me parece que en el cómo han fallado negociaciones. No se ha puesto el suficiente acento en el cabildeo, en buscar maneras de incorporar a los profesores a lo mismo. La misma del problema global, Humberto. Pues sí, es muy complicado. Pero cuando una parte no quiere, no se puede. Bueno, es que él no quiere. Pablo, lo hemos dicho aquí. Él no quiere en la política, no vale. Eso es... Primero, lo que decía Humberto, que no llegaron capacitados, son víctimas de un mal sistema educativo. Por eso mismo se van a aplicar pruebas, por eso las normales ya no deben tener pase automático. Pero esa es la razón por la cual están en la calle protestando y haciendo actos de una minoría violenta y delictiva. Es una minoría muy grandota. A mí lo que me está preocupando es ese doble discurso del gobierno federal al que se acaba de referir Ángel, el presidente, diciendo que es una pena que debe seguir la reforma educativa, porque desde mi punto de vista aquí hubo una omisión deliberada. Es decir, una decisión de esta naturaleza en la cual el propio partido del Ejecutivo se frena en el último momento, me parece que algo tuvo que llegar y pasar por los pinos y por la gobernación. ¿No? Claro. ¿No? Y en ese sentido me parece que hay una perversión. Es decir, tú no puedes generar hace 6 meses una expectativa del tamaño que se nos generó y después decir, pues, me quedo con el cascarón, pero el cascarón está hueco, ¿no? Y voy a otra omisión deliberada que me preocupa mucho, que es los desmanes que hemos visto esta semana, en las cuales las fuerzas federales ni siquiera se aparecen cerca. Es decir, me parece que ahí existe un juego perverso en el cual se quiere empujar al señor Mancera como único responsable del desorden público, la falta de orden público. Y hay una campaña de prensa también. Y las fuerzas federales, que les corresponde constitucionalmente preservar los poderes y las instalaciones de los poderes de la Unión, calladitas y replegadas. Entonces me parece que aquí también lo que está pasando es que nadie quiere tomar la responsabilidad y pagar el costo. A ver, muy bien, Pepe, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. Pepe, buen día. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y estamos discutiendo el tema de la reforma educativa y todo lo que esto ha suscitado. Pepe, buen día, tú querías hablar. Sí, me parece que hay que abrir un poco a más actores esta discusión. O sea, los falsos dilemas permanentes en los que se ven esta clase de cosas, como es o violencia o privilegios o represión o libertad de expresión, me parece que cada vez cuadran menos porque parecen de veras dilemas falsos, porque en todas las sociedades los estados entran a regular esta clase de cosas. Pero más allá de eso, me parece que hubo una buena experiencia esta misma semana en el periodo extraordinario, cuando en otra ley, en la reforma al IFAI,
la sociedad civil organizada, organizaciones de la sociedad civil, se plantaron, armaron una campaña y presionaron y lograron que un dictamen que había sido modificado por el PRI con carácter, digamos, regresivo, fuera al final votado con cambios que lo hacían mucho más parecido al dictamen original, mucho más abierto a la transparencia y al acceso a la información. Aquí, en la reforma educativa, y en efecto, no tengo duda de que ha habido una actitud de temor de los gobernantes de no tomar decisiones y una actitud normal, incluso hasta podemos aceptar de mayor rigosidad del sindicato en la protesta por bloquear la reforma. Hay un actor que me sigue faltando y es ¿dónde está la sociedad civil organizada? ¿Dónde están las organizaciones de la sociedad civil? ¿Dónde están los padres de familia? Son ellos los que están padeciendo. ¿Dónde está el secretario de Educación? Bueno, ya no quise llegar porque desde hace rato no se le ve, pero en cualquier caso, si ahí hubo esa buena experiencia, fue porque sí había sociedad civil organizada y eso hace, decía Martín hace rato, no toman decisiones por los costos. No, es que no tomar decisiones, la negligencia, no tiene costo. Cuando tienes una sociedad que te está presionando, que empuja, a ver, ¿qué pasa si los padres de familia hubieran salido a decir, oigan, no necesitamos que se haya, que hubieran ido al Congreso, hubieran dicho, no pueden bajar el dictamen, eso es una va contra nuestros intereses, son tantos millones de niños. A ver, ¿cuál es el costo o con quién lo hubieran pagado? ¿Con la CENTE o con los padres? El problema es que la única voz, la que monopoliza la protesta, es la de los maestros. A ver, Martín, si aceptamos que retirar la ley del servicio profesional docente de la agenda del periodo extraordinario fue resultado de una negociación entre Gobernación, el PRI y el PRD, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué se hizo? ¿Qué se quiso buscar? Pues el análisis que ha surgido en la última semana, de acuerdo a los datos que yo mismo pues pude investigar, dijeron, incluso se dijo públicamente, para mantener al PRD sentado en la mesa del Pacto por México. Si esa fue la verdadera razón por la que se echó atrás un dictamen con unos alcances, como decía Pablo, que van a repercutir en los próximos años en el futuro del país, sobre todo mirando hacia la niñez, hacia los jóvenes que luego pues son los que van a tener en sus manos la responsabilidad de la producción, etcétera, en el país, es gravísimo. ¿Por qué? Porque está sacrificando el interés superior del futuro del país por una cuestión de camarillas y de grupos políticos dentro del Pacto por México, como aquí lo hemos Pero además, platicado. ¿para qué si el PRD se ha pronunciado claramente contra la reforma energética? Es decir, ¿esperan todavía alcanzar acuerdos en torno a la reforma energética en el pacto? Es ¿Y que la fiscal? es parte de los movimientos internos en la izquierda, porque finalmente a López Obrador pues ya lo tienen fuera, pues ahí no hay vuelta de hoja, ellos saben cómo va a reaccionar y qué movilizaciones va a hacer, etcétera, etcétera. Pero todavía yo siento que para el gobierno federal es salvable la posición del PRD, no tanto frente a la reforma energética, porque se ha dicho también que el PRD va a jugar el tema de la oposición a la reforma energética, particularmente con el tema de Pemex, pero va a generar un debate acotado que no se desborde y que permita el control político sobre el tema petrolero. Y parte de lo que vemos en materia educativa frente al PRD es mantener todavía ese control, tanto frente a la reforma energética como evitar también que se desborde el asunto de las manifestaciones de la coordinadora, más vinculado a los grupos más radicales de la izquierda mexicana, donde incluso pues entra todo este enjuague de dinero, de negocios, porque para mantener estos movimientos se necesita muchísimo, muchísimo dinero. Pablo, la izquierda aplaudió la reforma al artículo 3º. La constitucional. La constitucional. Claro. ¿Por qué en estos momentos deciden que siempre no les gusta la ley del servicio profesional docente? Votó en contra. Votó en contra. A mí me parece que Martín toca el punto que si es para mantener la presencia del PRD en el pacto, echarse para atrás con la reforma educativa, con la esencia de la reforma educativa, realmente lo que queremos en el país es reforma educativa y no pacto. Me parece que si el pacto está llevando a ese tipo de dilemas, pues está permitiendo la dictadura de las minorías, o por lo menos que impongan su voz las minorías. Las gallinas de abajo embarrando a las gallinas de arriba. O sea, me parece absolutamente reprobable si ese es el motivo. No quisiera especular y prefiero
creer y querer y empujar para que rectifique el gobierno, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Humberto. Me parece que reprimir sería contraproducente para el orden. Hay muchos problemas en el país y como que todo está esperando la chispa que incendie la pradera, como decía uno de nuestros clásicos. Toda la milpa, dijo. La bachicha que queme toda la milpa. En fin, no están las cosas. Siempre, Humberto, llevamos años a punto de estallar, a punto de incendiarse. Hace 10 años o 15 no había zonas del país que estuvieran al margen del Estado. No había un movimiento en Sonora por el agua. No había zonas de varios estados donde mandan los poderes fácticos, la delincuencia, los grupos armados de civiles de autodefensa, como se les quiera llamar. Hay un problema serio, los electricistas siguen en la calle, los del ESME, el golpe a este sindicato no resultó en un mejor servicio, en mejores tarifas, fue una de las mentiras más grandes de Calderón. Bueno, yo creo que la gente tiene derecho a estar viviendo esa desazón, no saber qué va a pasar. Me parece que es legítimo que la sociedad se inquiete. Aunque haya manifestaciones reprobables como son estos actos de violencia, que no son de los 20,000 que vinieron al DF, son de unos loquitos por ahí. ¿Cuál fue para ti la razón por la que se retiró este tema de la agenda del periodo extraordinario? Yo creo que están en el estira y afloja de las negociaciones, en el PRD y en el PAN tienen una oposición muy fuerte los dirigentes. Creo pues que tampoco están las cosas tan fáciles para conseguir la colaboración de los partidos de oposición. Pero entonces sí se está buscando un mayor consenso con esta medida. No, yo creo que el pacto obedece a esa búsqueda de consenso de Peña Nieto, de eso no tengo duda, y para ganar tiempo. Pero los problemas están estallando por todos lados. Yo no sé, perdón, por primera vez en mi vida, antes decía yo que la solución de todo era la revolución socialista, hoy ya no tengo seguridad en nada. A ver, yo un poco contestando la misma pregunta que le hace Humberto, creo que el trasfondo de todo aquí es la reforma energética, es decir, creo que el gobierno privilegió las condiciones que requería para esta segunda reforma a cambio de un aspecto fundamental que es la esencia de la reforma educativa. Me parece que esa es de una miopía tremenda. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la petrolera, la reforma energética es muy importante para la economía del país. Pero acá lo que estamos hablando es del capital humano del país, es decir, de las futuras generaciones que serán quienes tengan capacidad de producir y que eso haga de México un país competitivo. Me parece que eso habla de una falta de enfoque serio y una falta de plan nacional de este gobierno. Decía Pablo hace un momento, bueno, al principio del programa, que se dio a cambio de nada. ¿De verdad crees que quienes decidieron sacar esto de la agenda pensaban que con eso se iba a desactivar el conflicto? No, yo lo que creo es que necesitan tener pues el terreno, las condiciones políticas para poderse imponer en la segunda. Creo que la energética se van a imponer, ahí sí van a hacer lo necesario y ahí sí estoy seguro que si hubiera este tipo de manifestaciones, por ejemplo, de el sindicato petrolero, los arrasaría, o de quien fuera, los arrasaría. Pero el jueves Caldwell llama al debate. Porque sería una instrucción. Es que estos se van a quedar. Yo no soy tan seguro. Sería una instrucción. Los maestros se van desde a quedar arriba, a la discusión de la reforma energética. Sí, claro. Ahora, solo un apunte. Ahorita platicaba con Pablo entre bloques y creo que es bien importante decirlo. Es decir, tanto el señor Cordero como el señor Arroyo Viera, como presidentes de ambas cámaras, tenían capacidad de llamar a las fuerzas federales. No lo hicieron, no lo quisieron hacer deliberadamente. Eso es importante decirlo. Ángel. Para abundar en esto último que señala, no olvidemos que el presidente de la República en el Distrito Federal y en todo el territorio donde se encuentre, él es el jefe de la fuerza pública que esté ahí y en el caso del Distrito Federal, él nombra al Procurador General se ha de hecho Justicia. de consenso. Así es. Pero es el jefe. A los candidatos. Constitucionalmente es el jefe. Pero él es el responsable. Sí. Pero bueno, yo creo que... Él nombra al de seguridad, ¿no? Así es. Sí, el jefe de la policía. Yo creo que aquí los que tengamos más edad y otra vez somos Humberto y yo. Más bien tú, mi querido Ángel. Bueno, está bien, pues. Cuando nosotros estudiamos la primaria, sí, hace muchos años estoy de acuerdo, la diferencia entre una primaria privada en Ciudad Obregón y una pública no existía. Es decir, prácticamente... O podía ser mejor la pública que la privada. Así es. Es decir,
tan fregados estábamos los que íbamos a la pública como a los que íbamos a la privada. Ese es lo mismo. Fueron los primeros años de la posrevolución. Efectivamente, del post del renacimiento. ¿Ya había gobernado Obregón? ¿Perdón? Ya había gobernado Obregón. Efectivamente. Se están burlando de Así es. nosotros, No Ángel. importa, no les daremos cerveza Pacífico. Bueno, Eso sí dolió, pero sin qué embargo, bárbaro. Al aire eso lo que se sacó. mantuvo durante decenios, probablemente los edificios no fueran tan bonitos como los de la privada, pero en calidad, al nivel académico, Sí. rivalizaban. Muy bien. Pero hoy, el instrumento de inequidad y de injusticia social más perverso y eficaz que hay es la escuela pública. Es pavoroso recorrer, incluso aquí mismo en el Distrito Federal, llegar a una escuela pública, la que gusten, y luego de ahí irse a una escuela privada, la que gusten, y se va a ver esa gran diferencia. Mencionaban, ¿cuál es el futuro de esos niños en las zonas rurales paupérrimas del país? No, ¿cuál es el futuro de esos niños en ciertas delegaciones aquí mismo en el Distrito Federal? Es decir, la escuela pública, que es una tradición de Estado en México desde principios del siglo XX o fines del Nivelador siglo social, XIX, incluso. un nivelador social Sí. y un estimulador del ascenso económico, Sí. ahora resulta Bueno, ya que hace rato el que no, ¿eh? principal. Hace Es lo rato que la movilidad, Es lo que estoy diciendo. el gran Muy bien. sueño se perdió. Es lo que estoy diciendo. Vamos a hacer Entonces, una eso ronda rápida. debe corregirse. Gracias, Ángel. Vamos a hacer una ronda rápida de conclusiones. Comienzo contigo, José Luis. Bueno, me parece que nos corresponde una presión social para que la reforma educativa se lleve a cabalidad como nos la prometieron. Me parece que de lo contrario se está faltando el respeto a millones de mexicanos que nos prometieron que será una insignia de este gobierno y creo que hay que presionar en ese sentido. Martín. A mí me llama la atención que cuando tuvimos los peores años en materia de inseguridad o cuando empezaba este fenómeno de la inseguridad, se convocaron marchas, movilizaciones pacíficas, la gente de blanco para pedirle al Estado que cumpliera con una de sus responsabilidades como Estado, garantizarle al ciudadano que paga impuestos, que cumple con la ley, que trabaja, que es productivo, pedirle al Estado que cumpliera con su función de otorgarle la seguridad pública a la gente. En materia educativa, ¿qué está pasando? No vemos esa... ¿Qué será esa como trascendencia entre los grupos sociales? Pepe Buendía lo tocaba hace rato, ¿dónde están los grupos de padres de familia de la sociedad que realmente digamos, señores, ¿por qué no nos organizamos pacíficamente y le pedimos al Estado que cumpla con esa reforma, como dice José Luis Vargas, que nos habían cantado al principio y que hoy la clase política se echó para atrás? Sería un buen signo, un buen síntoma social de movilidad y de conciencia entre todos, independientemente de los estratos sociales, el poder exigirle al Estado que cumpliera con la función educativa, que también es parte de sus responsabilidades. Gracias, Martín. Humberto. Hay que recordar que las dos grandes agrupaciones de padres de familia, una es de ultraderecha, tiene una raigambre política que viene de los años 20, quizá, o antes. La Unión Nacional. Y la otra es una agrupación charra, como solemos decir, controlada siempre por el gobierno, y los resultados están ahí, no son sociedades actuantes. Entonces, yo creo que no podemos contar con ellas para la reforma educativa. Al menos a través de esos dos organismos. Al menos a través de esos dos organismos. Habría que buscar una tercera salida que realmente representare los intereses de los familias. Hablaría bien con la CENTE, porque también es de derecha. ¿Por qué? Por el extremo conservadurismo que tiene Inmóvil. Pero bueno, voy al comentario final. Hace 3 o 4 meses estábamos viviendo en el país lo que llamaban el momento mexicano. Se vendía el pacto, los consensos y reformas trascendentales como la de telecomunicaciones y la de educación. En los últimos 3 o 4 meses se han venido desbordando los problemas en materia de seguridad en distintos ámbitos. Y creo que eso ha sorprendido al gobierno de Peña en su primer año. Y frente a eso creo que el temor, en efecto, a la inestabilidad que pudiera generarse, lo ha llevado, como decía Martín, a privilegiar
Sobre todas las cosas, el consenso, hay que recordar que Zambrano dijo que la decisión de bajar el dictamen se tomó en el pacto y hay que recordar que el PRD votó varios de los artículos importantes de las otras leyes que sí se discutieron. Entonces, ante la falta de otros instrumentos de política económica, de perspectiva de crecimiento, etcétera, creo que lo que están privilegiando justo es eso, el consenso, mantener al PRD en el pacto, porque su gran temor sería tener al PRD en la calle encabezando las marchas. Pablo. Pero el pacto no es un fin en sí mismo, el pacto es un instrumento para dar causa a estas reformas. Si no está sirviendo para eso, bueno, busquemos otro instrumento. Mi reflexión es, si esta reforma es tan importante para el futuro del país, si se juega el futuro del país, como se ha dicho, ¿por qué se echan para atrás? Se echaron para atrás, aún no está consumado. Luego, espero que rectifiquen. Y luego, me van a decir que viene una reforma fiscal con impuestos sobre la renta, con IVA generalizado, para pagar a esos maestros, porque para allá se va. Sí, claro. Dijo el presidente que hay que fortalecer a los estados en recursos en materia educativa. ¿Cómo para qué? Para que los gobernadores que se han mencionado aquí financien este tipo de movimientos. Vamos a ir a una reforma energética con más para que el Estado tenga más recursos para este nivel de calidad educativa. Yo paso. Ángel, para cerrar. Para cerrar, yo creo que lo que estamos viendo aquí es una clase política enana, mezquina en cuanto a su visión de futuro y que es resultado de los últimos 30 o 40 años. No es algo nuevo. Eso es mi primera conclusión. Y yo dudo mucho que vayan a estar a la altura de los retos que presenta no el presente, sino el futuro. Y termino diciendo lo siguiente. Si los que nos han visto hoy notan cierta confusión en nosotros, no sabía yo por qué, pero ya Elenita Poniatowska nos ha dicho que seguimos sin saber qué hacer sin ti, Monsi. O sea, no debería haber fallecido Carlos Monsiváis, lo dice Elenita Poniatowska. Muy bien, ha sido todo por hoy. Soy Pascal Beltrán del Río, le doy las gracias. Muchas gracias a nuestro equipo. Por favor, siga con nosotros aquí en Cadena 3 y vuélvanos a sintonizar próximo domingo a las 11 de la noche. Hasta entonces. Thank you.